Muy buenas tardes. Hoy tengo el gusto de moderar este panel sobre la experiencia de los constructores con 4 representantes del gremio que lideran algunas de las empresas más importantes del sector de la construcción de la región, desde sus diferentes aristas, edificaciones, obras civiles y bueno, actividades especializadas que se alinean fundamentalmente en este sector. Le doy la bienvenida, por supuesto, a Jorge Segebre de AS Construcciones, Antonio Domínguez de Constructora Metrópoli, Guillermo Cuello de Covey y Roberto de Constructora Rumier. Bienvenidos sean ustedes a este panel el día de hoy. Quisiera un poco contarles un poco cuál va a ser la metodología, no solo a ustedes, sino también a la audiencia. Voy a iniciar ilustrando en general cómo funcionará esta parte, así que en la primera sección hablaré de un balance sobre el sector de la construcción, fundamentalmente en cómo avanza ese proceso de reactivación en el Departamento del Atlántico, para luego dirigir una pregunta específica a cada uno de ustedes, nuestros panelistas especializados, y finalizar con unas preguntas un poco más abiertas para ilustrar y darle algunas ideas a todo el público que nos acompaña el día de hoy de cómo afrontar estas circunstancias y responder a esa invitación que nos hacía el presidente de la Cámara de cómo lograr consolidar esta pandemia que inicialmente podría verse como un obstáculo en una oportunidad como tal. Entonces, no siendo más, quisiera un poco hablar desde cuál ha sido la dinámica de la construcción, porque no es un sector menor, es un sector realmente muy importante, nuestra estructura productiva. Para que nos hagamos una idea, el sector de la construcción representa en promedio cerca del 7% del PIB de nuestro departamento, es decir que junto al sector del comercio, junto al sector industrial, junto al sector público, es uno de los sectores más importantes de nuestra estructura productiva y que en años anteriores ha jalonado increíblemente cifras de crecimiento económico para nuestra ciudad y nuestro departamento, ¿no? No solo eso, es un sector que además se caracteriza por tener un efecto multiplicador bastante fuerte por los encadenamientos productivos que tiene en la economía como tal. En el departamento, más o menos, para que nos hagamos una idea, por cada 100 pesos que se invierten en el sector de la construcción se generan 87 pesos adicionales, ¿sí? Eso se genera a través de la activación de cerca de 48 sectores a los cuales pues justamente se llegan estos recursos invertidos directamente desde el sector de la construcción. Ahora bien, para nadie es oculto que enfrentamos tiempos de crisis, tiempos difíciles, tiempos nunca antes vistos como tal, que incluso ha comprometido gran parte del empleo en nuestro departamento. Solamente el sector de la construcción ha experimentado pérdidas por el orden de las 17.000 plazas de trabajo. Eso es algo significativo en un mercado laboral del tamaño como el mercado laboral de Barranquilla o el Atlántico. Eso representa casi el 20% de los ocupados que teníamos como para esta misma época del año. Y pues eso es una cifra significativa en materia de esta crisis. Sin embargo, hay noticias alentadoras en medio de todas estas circunstancias y creo que ustedes las conocerán más que yo, pero lo que hemos visto recientemente de las últimas estadísticas que nos ha presentado Camacol justamente es que este proceso de reactivación ha tomado una forma de V justamente que experimentó una caída o lo que denominamos un abril negro en donde el nivel de ventas puntuales de vivienda nueva cayeron a cerca de 739 unidades. Al cierre de septiembre, que es la última cifra que se tiene disponible en el departamento, se habían transado cerca de 1.660 viviendas nuevas. ¿Sí? Esto es un valor comparable con las cifras que se transaron en un mes como febrero, donde no había nada de pandemia. Incluso es una cifra superior, lo cual pone unas expectativas bastante altas en el desempeño del sector y lo llama a ser un jalonador importante en este proceso de reactivación económica, no solamente en la generación de valor agregado, sino también en la generación de empleo. En el área licenciada todavía no hay señales contundentes de reactivación, se han experimentado cifras positivas. El área licenciada nueva un poco es una expectativa, es un indicador de expectativa de cómo se va a desenvolver el sector para nuevas construcciones como tal. Todavía no ha logrado consolidar una tendencia creciente. Sin embargo, se identifican y se resaltan iniciativas desde el orden nacional alrededor de la política pública de vivienda que busca justamente la asignación de
100.000 subsidios en el segmento de vivienda de interés social, 100.000 subsidios en el segmento medio French Novice. Y pues hay que destacar también las garantías que se han dispuesto a través del Fondo Nacional de Garantías para impulsar justamente la actividad económica en este sector. Sin extenderme mucho más en esto, yo quisiera iniciar nuestro panel con el doctor Jorge. Y quisiera, Jorge, que tú nos pudieras ilustrar cómo ha venido generándose ese proceso de reactivación económica en esta cadena de valor del sector de la construcción, que como antes mencioné es una cadena de valor realmente bastante extensa y importante en la estructura económica de nuestro departamento. Entonces, tienes la palabra, adelante. Sí. Muy buenas tardes, saludos a todos, gracias por la invitación. Bueno, la verdad fue que en marzo, cuando se cerró, Barranquilla en especial era la ciudad número 1 del país en los índices de construcción y parte del 2020. En ese momento fue un golpe muy duro para todos, pero Camacol Nacional, con todas sus filiales, empezamos a trabajar urgentemente en cómo hacer el protocolo y fue el primer protocolo aprobado en ese momento. Llegamos a índices de menos 64%, que era un índice muy fuerte en las ventas. Hoy estamos en un índice del menos 2.5. Ha sido una recuperación muy rápida y muy buena para el sector. Llegó un momento en que ya no podíamos aguantar más, pero sin embargo, la fortaleza de todos los constructores, el empuje de todos los constructores, nos llevó hasta hoy en día en 1.200 viviendas al mes vendidas, que es muy bueno. Tenemos más de 11.000 viviendas vendidas en lo que va del año. Tenemos un repunte en el trabajo. Tenemos Barranquillas, hoy es la segunda ciudad a nivel nacional de reactivación. Creo que nos hemos sabido sobreponer a todo esto. Yo creo que los meses de agosto y septiembre han sido comercialmente exitosos. Creo que lo que viene para el fin de año es ser mucho más exitoso. La vivienda BIS se incrementó un 83.3% y la no BIS ha incrementado un 16.2%. Todo esto nos da un parámetro de que estamos en reactivación, de que la construcción está moviendo la economía, que tenemos más de 68.000 empleos, que estamos generando cadena de valor, que estamos aportando al Producto Interno Bruto, que estamos aportando aproximadamente al 12% de ese PIB hoy en día. Creo que vamos por buen camino, creo que se ha hecho una gran tarea, creo que los constructores y la cadena de producción hemos llegado a un punto de ser jalonadores de esta economía. Magnífico, yo creo que con esas cifras el panorama resulta bastante alentador y como lo decía, ese número de viviendas nuevas transadas realmente deja ver cifras absolutamente comparables en una época anteriores a la pandemia y por supuesto eso se verá reflejado en las cifras de crecimiento económico que vamos a ver al cierre del año, teniendo en cuenta pues las pérdidas que además se han acumulado en otros restos de sectores que no han tenido la oportunidad de reactivarse de manera tan prematura, si lo quisiéramos decir así, porque fueron de los primeros sectores reactivados como lo fue la construcción. Pero ahora quisiera pasar con Antonio. Antonio, hay unos temas de oportunidades y desafíos que se pueden identificar en medio de todas estas circunstancias. Quisiera conocerlo conocer tu opinión al respecto, es decir, qué opiniones y qué oportunidades y qué desafíos encuentras en la construcción sostenible a partir de los cambios además que se han ocasionado a través de la pandemia, y me gustaría que de pronto nos puedas ilustrar cuáles han sido esos cambios, es decir, la pandemia qué cambios ha traído al proceso de edificación y qué oportunidades y desafíos les ha tocado lidiar en el marco de estas circunstancias. Bueno, antes que todo quería darles las gracias por la invitación y trataré de aportarle algunas ideas al grupo. Realmente la pandemia nos trae tanta incertidumbre y tantas cosas, pero como como decía Einstein, todas las crisis traen oportunidades. Entonces, definitivamente todavía no sabemos cuáles son las lecciones o los cambios en costumbres que nos va a dejar, pero ya se empiezan a intuir algunas, ¿verdad? O sea, en el caso, por ejemplo, de las edificaciones, hay un tema y es que la sostenibilidad del medio ambiente, la gente empezó a ver el medio ambiente de una manera diferente porque dejó de estar impactado por los vehículos un tiempo, por no sé qué,
se empezaron a ver los animales. En el mundo uno veía videos como en Venecia se veían los delfines nadando. Entonces, la gente, yo creo que volvió el tema ambiental a ser como prioritario, ¿verdad? A darse cuenta de que si trataba mejor a la naturaleza se podía disfrutar más. Entonces, eso de alguna manera se va a reflejar en las edificaciones, porque, digamos, los conjuntos ahora uno trata de que se diseñen teniendo en cuenta estas expectativas de la gente. O sea, primero que todo, que la gente definitivamente va a vivir más en las casas. O sea, el teletrabajo va a ser una cosa que llegó para quedarse. O sea, no sabemos en qué proporción, pero definitivamente las empresas de todos de alguna manera están trabajando. Pues en mi oficina van el 50% un día, el 50% el otro día, no sabemos por cuánto tiempo. Pero digamos que nos hemos dado cuenta que hemos podido trabajar al 100% sin necesidad de ir a la oficina. O sea, hemos aprendido muchas cosas y eso hay que reflejarlo de alguna manera en las edificaciones, ¿verdad? Para que los apartamentos, por ejemplo, tengan ahora un espacio donde los niños que están más tiempo en las casas, donde las zonas comunes, por ejemplo, tengan un espacio grande de coworking, de que la gente pueda trabajar, tenga una buena instalación en las zonas comunes. Estamos haciendo unas instalaciones de trabajo un poco más grandes. O sea, el paisajismo se le está invirtiendo más. Digamos que el efecto en general es que la perspectiva del comprador de una vivienda es vivir ahora en un ambiente más agradable, o sea, más sostenible, o sea, a mí nunca se me olvida lo que le aprendí a una persona cuando hablaba de que la sostenibilidad es simplemente entregar un mundo mejor a nuestros hijos del que recibimos nosotros, o por lo menos igual, ¿verdad? Entonces, yo realmente además aprovecho para decirlo, realmente estoy impresionado del trabajo de la alcaldía. Son unos muchachos muy jóvenes que están trabajando supremamente bien. Uno ve una ciudad ahora, y ahora con la lluvia se ven la arborización que han hecho en esta ciudad es impresionante. Los barranquilleros no vamos a ver sino entre unos 4 o 5 años esa cantidad de árboles que han sembrado bellísimos. Uno va por esos bulevares y yo me los estoy imaginando dentro de 5 años. O sea, ya están árboles de 3, 4 metros. Dentro de 5 años van a ser unos árboles. Barranquilla va a ser la ciudad quizás más arborizada de Colombia. O sea, eso, lo que quieren hacer con la Ciénaga de Mallorquín, el acercamiento, la gente en la pandemia quiere volver al mar. O sea, Barranquilla volvió al río, está volviendo al mar. O sea, hay muchas cosas que tenemos que montarnos, y de alguna manera los gobiernos locales están trabajando sobre ello, y a mí me encanta que la Cámara de Comercio, por ejemplo, está trabajando en eso del medio ambiente y de la sostenibilidad. Entonces allí tiene que generarse una sinergia donde todos trabajemos en la misma dirección. Entonces ya aprovechemos esta mala hora para que algo nos quede de bueno, en el sentido de que se genere una mayor conciencia de protección al medio ambiente, de generar un ambiente donde la persona viva más agradable. Los parques están bellísimos, los están cuidando, son parques que tienen años de haber sido construidos y a mí me sorprende ver cómo están de bonitos. Entonces, yo pienso que la pandemia en ese sentido ha puesto a pensar a la gente en general a que valore más al constructor que le va a ofrecer un producto que llene estos requisitos, ¿verdad? Eso es, digamos, desde el punto de vista nuestro, lo que la pandemia de alguna manera está influenciando en la manera como los constructores estamos mirando las edificaciones. Sí, de acuerdo, Antonio. Yo creo que tocas temas fundamentales que responden a estos cambios que el consumidor de edificaciones o de lugares para vivir, pues justamente están experimentando. Y algo muy interesante es esa alineación en la cual el sector público y privado están respondiendo a esas nuevas necesidades de un consumidor que busca un ambiente mucho más ameno en el cual instalarse, en el cual, pues, por supuesto, hace una mayor valoración de ese ambiente que hoy en día, pues, obviamente está un tanto restringido. Yo creo que todos tenemos como la oportunidad al momento de salir de realmente valorar hasta el rayo de sol que nos toca. Y por supuesto me llama muchísimo la atención este tema del reenfoque, pensando en que hoy, pues, digamos, los hogares dejaron de ser el lugar
para ir a dormir y hoy están consolidándose como el lugar para estar y permanecer, en donde los niños necesitan un espacio, en donde los padres necesitan un lugar para trabajar, y todo ese tipo de necesidades, pues por supuesto tienen que irse satisfaciendo por parte de los constructores. Pero quisiera avanzar con Guillermo. Guillermo, hay unos temas en el marco del diseño y los espacios de interiores en las edificaciones, de vivienda, de oficinas, que también se están modificando, y de bodegas, por supuesto. ¿Cuáles son esas nuevas tendencias en el diseño y en la construcción de espacios interiores en las edificaciones que podemos identificar a la luz de hoy? Usted, pues, hablo de toda tu experiencia en esa relación directa que tienes con todo el ámbito de la arquitectura. Cuéntanos un poco cómo van esas tendencias. Quiero dar las gracias a la Cámara de Comercio por la invitación, y a ti, Kelina, por aceptar coordinar este panel. Quiero aclarar que yo no soy arquitecto, soy ingeniero civil, eventualmente, pero uno, como está en este negocio de la construcción, nosotros, la empresa nuestra, pues se dedica a 3 ramas importantes: contratación pública, contratación privada, y los proyectos nuestros también, proyectos de vivienda y de oficinas también, y de comercio. En este momento yo creo que estamos en un proceso de adaptación a lo que trajo la pandemia, y todavía no hemos identificado cuáles van a ser las tendencias. Los anteriores panelistas que conversaron antes que yo expusieron muy bien, tanto Toño como Jorge, lo que podría ser posible. Toño habló de las tendencias en cuanto a la parte ambiental, los requerimientos que vienen por eso. Y yo creo también que Barranquilla está moviéndose hacia ese camino, y del cual todos nos vamos a aprovechar. Y la tendencia de que venga gente a vivir a Barranquilla, como lo hemos sentido mucho, mucha gente viene de afuera a vivir a Barranquilla, y eso nos trae para nosotros, para nuestro negocio, pues muchas nuevas oportunidades. Yo he visto un caso que a nosotros, como contratistas de Invías y etcétera, nos tocaba ir por lo menos una vez al mes a Bogotá, y también a tramitar créditos, etcétera. Y hoy en día los funcionarios, vicepresidentes, presidentes de bancos, etcétera, vienen a Barranquilla a visitarnos a nosotros. Ya no tienen que ir a Bogotá para casi nada, eventualmente para salir a tomar un avión para otra parte. Pero entonces todo eso hace que nuestro negocio tenga muchas oportunidades futuras, porque además de lo que generamos en nuestra propia ciudad, se está generando posibles compradores también por fuera de la ciudad. Y yo he tenido ese tipo de sensaciones con los proyectos nuestros. Y hablar de tendencias, yo creo que estamos de acuerdo con Toño que la parte ambiental va a ser muy importante. La parte de vivir cerca de los puestos de trabajo también va a ser muy importante, porque de todas maneras va a haber puestos de trabajo ajenos a las viviendas, ¿no? Porque el 100% no puede ser. Entonces yo creo que la tendencia sería por ese lado. Ok, muchas gracias, Guillermo. De acuerdo, me llama mucho la atención esto que mencionas de cómo nuevas personas llegan a esta ciudad encantados y enamorados por la magia que ofrece Barranquilla, y por supuesto por la oportunidad de conseguir una vivienda a un precio interesante, de pronto que responde a unas características importantes, y que en otras ciudades resulta muy costoso. Comparándolo con Bogotá, digamos, el valor de una vivienda ya es muy distinta al valor de una vivienda acá, y creo que ese tipo de cosas hacen de Barranquilla una ciudad muy atractiva, que ofrece pues unas condiciones de calidad de vida bastante prometedoras. Entonces, quisiera avanzar con Roberto, y quisiera, Roberto, que me cuentes un poco, a la luz de esta nueva normalidad, si lo quisiéramos llamar de esa forma, ¿cómo debemos prepararnos en el diseño de espacios públicos? ¿Sí? ¿Cómo deberían atenderse o diseñarse estos parques, estos colegios, estos hospitales, teniendo presente pues las condiciones que nos encontramos experimentando y que vamos a seguir viviendo por un buen tiempo, hasta que no tengamos claro pues la llegada
de esa vacuna que esperamos todos de manera muy ansiosa. Cuéntanos. Saludo a mis compañeros de panel, mis colegas, a los de la pandemia, que es irrefutable, a las urbes, el atributo que caracterizaba a las ciudades del pasado, donde había unos espacios amplios, generosos, donde los muy bien, donde hoy en día espacios amplios que le han devuelto a Barranquilla. En una época no se podía salir a las calles, no teníamos donde recrearnos, poca gente podía tener acceso a, digamos, a ciertos espacios verdes. Y en este momento estas administraciones, tanto distritales como departamentales, se han empeñado en recuperar esos espacios y entregárselos nuevamente al ciudadano, y haciendo referencia a una escritora, creo que era alemana, donde hablaba de que el parque y la plaza pública es como el club social más importante que tiene la gente. Entonces, hay ciudades como Ámsterdam y no distante nuestra, pues son ejemplos de que vale la pena examinar y ajustarla a nuestras condiciones, ¿sí? El equipamiento urbano debe reivindicar nuestra idiosincrasia y la cultura y la condición caribe, no asemejarnos a veces a esos diseños y a esas tendencias de la región andina, cuya condición climática y geográfica es muy diferente a la nuestra. Nosotros debemos volver a nuestros árboles, a nuestras acacias, a nuestros robles, a nuestros árboles de, ¿cómo se llama?, de ceibas, ¿sí?, que eran los árboles de toda la vida nuestra. De pronto el matarratón, el cual era motivo y tema de las canciones de Tercita Forero. Entonces, esto es importante, debemos promover esas áreas blandas, verdes, el tema de los diseños sostenibles, como acaban de hablar nuestros compañeros, el LEED. Aquí hay varios de los panelistas que ya tienen experiencia y tienen certificados LEED en varias de sus obras, colegios como Pies Descalzos, como por ejemplo el Colegio San José. Ya aquí existe la experiencia de ese diseño necesario y que se hace más relevante en este momento de pandemia, y que es el camino que debemos acelerar. Nuestros colegios, nuestros hospitales, nuestras obras institucionales y privadas deben dirigirse hacia ese tipo de proyectos con esos diseños, más allá de espacios muy generosos, de evitar los espacios pequeños. Obviamente todas estas construcciones y todos estos ladrillos que nosotros desarrollamos deben ir acompañados. Hago referencia al profesor Sachs, Jeffrey Sachs, que nos hablaba de uno de los puntos, era el tema de la transformación de la tecnología digital, o sea, hacer público que todo el mundo tenga acceso a Internet. Eso es importantísimo, eso es un derecho. Ya hoy no puede ser un privilegio de pocos. Todo el mundo debe tener acceso al Internet para poder manejar el tema de la alternancia, ya que los espacios siempre serán menos y serán reducidos en comparación con la población. Entonces tenemos que generar ese tipo de dinámicas como la alternancia para evitar que todos estos espacios públicos y todos estos desarrollos se presten para aglomeraciones y sean propicios al tema de la pandemia. El tema del movimiento de las ciclorrutas en Barranquilla y en Colombia, todo el mundo empezó a comprar bicicletas, o sea, la gente empezó a cambiar sus deportes cerrados y que no podían practicar, y todo el mundo empezó a comprar bicicletas. No había bicicletas por Barranquilla ni en ninguna parte, y la gente empezó a montar bicicletas
no solo como un tema deportivo y de ejercicio, sino que personalmente en mi empresa, a las personas que no tienen cómo transportarse en su carro, yo les compré bicicletas, porque pienso que el transporte público, que hay que racionalizar, es uno de los puntos álgidos en el manejo de la pandemia. La gente puede controlar el tema de la pandemia en su casa y en su trabajo, pero el movimiento desde su casa hacia el trabajo es un tema muy álgido, muy comprometedor, y que se puede prestar para los contagios y pues todo lo que ya hemos vivido. Yo pienso que ejemplos de estructuras amigablemente ambientables, autosostenibles, como por ejemplo los del señor Simón Vélez, el pereirano que en el eje cafetero ha desarrollado muchísimos proyectos en bambú. Esas son obras ambientalmente sostenibles, amigables, y hay que volver a la ventilación, a que la gente pueda dar clases en un salón abierto donde el aire se renueve rápidamente, donde no haya mucho tiempo concentrado, un mismo ambiente encerrado. Obviamente los hospitales también, hay zonas que son muy difíciles de abrir, difíciles de ventilar, como son las UCI, o de pronto máquinas especiales como resonancia magnética, y esas cosas tendrán que ser cerradas y en aire acondicionado y todo, pero el resto debe ser espacios abiertos, generosos, y utilizando la herramienta de la teleconferencia, el teletrabajo, digamos que la medicina también virtual, la telemedicina, tiene que ayudar y nos tiene que complementar. Y creo que el gobierno local lo está haciendo en todos esos planes que está promoviendo. La misma Cámara de Comercio tiene un curso que se puede inscribir en este momento de LEED. Eso está tomando total relevancia, y creo que es el movimiento hacia el cual debemos todos dirigirnos. Pues destacable Roberto, realmente un programa como el de Parques, yo creo que ha entendido ese ajuste de la realidad y a las necesidades locales, ha involucrado con un componente participativo en el cual las comunidades de los barrios de alguna u otra forma se involucran en definir cuáles van a ser como los equipamientos que se van a utilizar, se involucran en el diseño, y de ahí sale ese proceso participativo que ha respondido enormemente a unas necesidades de una población que cada vez más, como tú lo mencionabas, está demandando espacios que sean amigables con el medio ambiente. El tiempo se nos acaba y yo quisiera avanzar en una última pregunta dirigida a todos ustedes. Un poco de cara al negocio en el cual ustedes se mueven, quisiera que me detallaran por lo menos una solución que les ha tocado implementar a raíz de la pandemia. Es decir, este ha sido un cambio. Ahorita antes, tras bambalinas, hablábamos de la alternancia, ese tipo de cosas. Y además, quisiera que les enviáramos un fuerte mensaje, ¿sí? Un mensaje muy claro, con recomendaciones a esos empresarios de cómo enfrentar esta crisis. Especialmente al grueso de nuestros empresarios, porque, pues, digamos, ustedes actualmente lideran empresas destacables, pero el grueso de nuestros empresarios son pequeñas y medianas empresas. Y esas pequeñas y medianas empresas en medio de una pandemia han tenido que hacer magias para sobrevivir, porque en esta crisis de caja, puntualmente solo aquellos que sean capaces de darle un efectivo manejo a la misma van a poder sobrellevar esta situación y salir adelante. Entonces, Jorge, inicio contigo y sigo en el mismo orden. Adelante. Bueno, yo creo que el mensaje, más que el mensaje, las felicitaciones a todos los empresarios de la construcción. Los he visto lanzar proyectos, los he visto luchar contra todo, nos hemos modernizado, nos hemos digitalizado, que teníamos que haberlo hecho antes y no lo hicimos, esto nos obligó a hacerlo. Creo que es un momento de una resiliencia impresionante de la gente. Yo estoy admirado con el grupo de constructores, cómo se ha manejado todo, cómo se ha llevado. Aquí en el grupo tenemos al doctor Rumier, al doctor Cuello, a Antonio Domínguez. Bueno, yo creo que es nuestro profesor y admirado y querido por toda la cantidad de proyectos que están lanzando. De verdad que el mensaje es: sigamos luchando. Esto es una prueba que nos dio la vida, una prueba que nos puso Dios,
pero no podemos decaer, no podemos flaquear. Fíjate cómo del menos 64 estamos en el menos 2.5, vamos para adelante, vamos a salir adelante y de la mano de Dios vamos muy pronto a estar festejando nuestros nuevos espacios, nuestros nuevos proyectos y un nuevo modo de vida para las personas que están entrando en esos proyectos que son totalmente amigables con el medio ambiente. De verdad, creo que tenemos que trabajar duro como lo hemos hecho y seguir adelante como ha sido todo un gremio unido. Gracias, Jorge. Antonio. Bueno, un poquito lo mismo, tal vez que dice Jorge. A mí me da mucho dolor ver muchas empresas que, sobre todo las pequeñas, como dices tú, que a veces no tienen esa capacidad de reacción rápido, pero he visto muchos casos. Por ejemplo, yo he visto unos chefs, unos cocineros que estaban tan asustados y tan nerviosos y ahora los veo comprando casa porque han logrado meterse en este mundo de los despachos por el teléfono y han crecido impresionante. O sea, hay una cantidad de gente, o sea, a mí me impresiona, digamos, la imaginación de la gente en Barranquilla, esos pobres muchachos en las esquinas. Yo creo que por eso se vende tanto aguacate, porque la gente ya los ve y quiere comprarle cualquier cosa. O sea, ya uno, así sea que uno no lo vaya a consumir, porque el esfuerzo que están haciendo para ganarse la vida es una cosa muy respetable y valiosa. O sea, la gente se está imaginando muchas alternativas y está luchando, como dice Jorge, es un tema de resiliencia, y hay que ayudarlos todos, y hay que ayudarlos. O sea, para los empresarios en general, para contestar a tu pregunta más específica, yo pienso que una de las cosas que definitivamente tienen las empresas que meterse es en el marketing digital. O sea, ya todo se volvió que tú tienes que mostrarlo en imágenes, en un computador, en un teléfono. Entonces, ese mundo es un mundo en que tienes que entrar. O sea, ya ahí no hay otra, sino que tienes que entrar en el mundo del internet, del marketing digital, de esas cosas y del teletrabajo. O sea, estas cosas se volvieron las reuniones de todos los días y mucho trabajo. O sea, definitivamente a uno le toca trabajar ahora el 120% de lo que trabajaba antes. Pero se puede salir adelante, como dice Jorge. A mí me impresionó la última presentación del informe de la construcción. La vivienda de interés social estaba vendiendo un 12% más de lo que se vendió el año pasado acumulado. O sea, es impresionante. Y la otra ya estaba recuperándose. O sea, la incertidumbre es qué va a pasar con la demanda, ¿verdad? Pero ya todos estamos como en esa onda de caminar y de andar y salir adelante, pero digamos que el esfuerzo que tenemos que hacer todos es ayudar a los más pequeños, ¿verdad? En lo que se pueda. Todos tenemos que tener sensibilidad con el que está vendiendo en la calle el aguacate, el bollo, lo que sea. O sea, están haciendo un esfuerzo tremendo por sobrevivir y todos tenemos que ayudarlo. En este es un momento de ayudarnos todos y de echar para adelante. Y para las empresas definitivamente tienen que pensar que ya todo es a través de estas máquinas. O sea, ya esto vino para quedarse de una manera ya impresionante. O sea, ya los mayores como yo, como Guillermo y yo, no se nos queda apagado el micrófono, pero ya nos vamos acostumbrando poco a poco y vamos saliendo. Pero eso es básicamente lo que yo pienso que nos toca. Magnífico. Gracias, Antonio. Guillermo, cuéntanos. Yo creo, de acuerdo con Toño, las oportunidades que se presentan para los pequeños empresarios es meterse en la bancarización y en la parte de digitalización. Los contratistas nuestros, subcontratistas nuestros, todos nosotros los hemos metido en ese paseo de que ya el proceso aquel de que entregaban los cheques los viernes o los sábados, iban a la caja de cambio a tomar cerveza y a cambiar su plata, eso se acabó. Ya la persona que no tiene cuenta de ahorro, cuenta bancaria, no puede trabajar. Entonces, y lo mismo también con los roles, ya llegan el grupo de ingenieros a la oficina a preparar los roles los jueves o los viernes, y eso a mí se acabó, todo eso es por teletrabajo. Entonces, meterse en ese cuento es lo más importante ahora mismo. Estoy de acuerdo con Toño en eso. Y lo mismo las ventas también por vía digital es lo más importante. Y utilizar las redes sociales para eso, precisamente. Esa sería la recomendación que haría yo para eso. Muy de acuerdo. Roberto, cuéntanos. Bueno, Kelina, la verdad que después de lo que han dicho mis compañeros de panel, pues no hay mucho que añadir. Yo sí quisiera, pues, complementar eso. Y mi único consejo que le quisiera dar a los
a los informales, que resulta que en nuestro medio, en la costa, en Barranquilla y en el Atlántico, hay un tejido de empresas familiares informales. Entonces, mi invitación y mi consejo es que se formalicen, porque de hecho, muchas de las ayudas que el gobierno y los decretos que ha expedido los gobiernos locales y a nivel nacional, esas ayudas las han podido aprovechar quienes son formales, quienes están inscritos en la Cámara de Comercio, quienes han formalizado su empresa legalmente y quienes han salido a la luz pública como la empresa que son. Y es mi recomendación, aprovechando esta coyuntura, que es una ventaja en este momento para todos esos informales que están pasando dificultades y que quisieran que esas ayudas les llegaran, es formalizarse. Esa es mi recomendación y mi consejo, y ojalá esto ayude a que todos nos metamos en la misma bolsa. Gracias. Pues debo decir que son muy sabios consejos, realmente ustedes lo viven día a día y quisiera pues cerrar. Yo creo que hay valores que ustedes han destacado el día de hoy en el marco de nuestro tejido productivo, y es esa capacidad de imaginación, esa capacidad de luchar, de salir adelante en medio de estas circunstancias, esa resiliencia de la cual nos hablaba Jorge. De esa colaboración y ayuda que Antonio nos invitaba justamente a ser un poco más sensibles con los que nos rodean. Pues yo creo que es como una invitación, un trabajo colaborativo en marco de estas circunstancias, y que en medio del sector y la supervivencia del mismo, la pandemia ha dejado cosas muy buenas e interesantes, digamos, proceso de modernización y digitalización, como ustedes lo decían, que había estado como en deuda, se aceleró, y eso sin lugar a dudas es un gran paso hacia adelante en esta nueva era digital. La bancarización es fundamental, además se alinea perfectamente con lo que mencionaba Roberto, de un proceso de formalización que es donde quisiéramos elevar justamente a nuestras empresas, que pudiesen valorar en efecto lo que significa ser formales y poder acaparar y vincularse a todos esos beneficios de la formalización, entre los que se destacan, por supuesto, no solamente toda la colaboración que ofrece la Cámara de Comercio, sino también las ayudas estatales que por estos tiempos pues también se han desplegado un importante rubro para tal fin. Entonces, yo quisiera agradecerles a ustedes por este espacio, por contarnos su experiencia, y bueno, a todo el público, deseando que hayan disfrutado esta conversación tanto como yo. Así que muchas gracias a ustedes. Muchas gracias, Kelina. Y Gracias para nosotros. Gracias, Kelly, y gracias por estos espacios que son muy importantes para todos. Y gracias a todos los compañeros que son personas constructores que han aportado demasiado a la ciudad. Y un saludo a todos mis compañeros, a mis colegas, y que tengan un feliz día de lo que falta.